Hermanos, el día de hoy me toca predicar y la verdad que decía, hablaba al Señor, hablaba con mi esposa, le decía, no sé qué podríamos predicar. De repente es tan difícil buscar una palabra de Dios sabiendo que Dios tiene un mensaje para cada día a nosotros, ¿cierto? Pero también es importante saber la necesidad de la iglesia, la necesidad del pueblo, estar también a lo mejor en el pensar de lo que el pastor quiera transmitir a su pueblo y en eso, bueno, el Señor tocó mi vida, ¿cierto? Y me dijo que hablara de un tema muy importante que vamos a empezar esta próxima semana. Amén. Pero antes que eso, quisiera comentarle, hermanos, que hacer una pequeña introducción. ¿Sabe que me llamó la atención mucho? Hay un orador, bueno, orador le llaman ahora, ¿cierto? Un predicador, por decir así, que es colombiano y japonés a la vez. No sé si lo conocen. ¿No? ¿Les suena? ¿Sí? Los chiquillos ahí lo ubican. Y él siempre da charlas, ¿cierto? Da charlas importantes que tienen que ver con la disciplina, ¿cierto? Y él cuenta unas cosas que me llaman la atención, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo personalmente soy una persona súper indisciplinada. Me cuesta mucho llevar una disciplina. Y yo dije, chuta, ¿cómo voy a hablar de disciplina si yo en realidad, ¿cuándo he sido disciplinado en mi vida? Es muy difícil llevar una disciplina, ¿cierto? No es fácil. No es fácil. Y toda la vida, hermano, he tenido muchas carencias en distintas áreas. Como por ejemplo, levantarme temprano, ¿cierto? Yo tengo aquí el ejemplo aquí de mi hermano, ¿cierto? Una persona mucho más disciplinada que yo en esa área, ¿cierto? Con Pedro, con el Cristian dormíamos juntos en la misma pieza y llegaba mi mamá, ¿cierto? Tocaba la puerta, ya chiquillos, colegio. Y yo me daba 5 minutos más, una vuelta. Cuando en esa que me daba vuelta, el Cristian ya estaba vestido, hermano. El Cristian se paraba de la cama, no andaba con rodeo, se levantaba de una, hermano. Era el que menos hacía rabiar a mi mamá. Y yo con la Dani, ¿cierto? Ahí nos dábamos vuelta para allá. Aunque usted no lo crea, hasta en eso, hermano, hasta levantarse temprano, tiene que ver con una disciplina. Y siempre fui disciplinado, hermano. En el colegio me acuerdo que me iba muy bien, pero no vaya a creer usted que me iba bien porque estudiaba, hermano. No, mentira. No estudiaba, hermano. No estudiaba. A lo mejor el colegio era muy fácil, ¿cierto? No lo sé, pero no ponía atención, no hacía mis tareas, no estudiaba. Era desordenado, hermano, en el colegio. Pero como tenía buenas notas, los profes me tenían buenas. Y siempre me iba bien, me acuerdo, pero no tenía la disciplina ni el hábito de estudiar. Y me iba bien, ¿cierto? Por ejemplo, también jugábamos harta a la pelota, me invitaban a jugar a la pelota, pero tampoco fui disciplinado con el deporte. Jamás seguí una disciplina como por ejemplo mi otro hermano que es Matías, que él sí, un tiempo, ¿cierto? Estuvo haciendo mucho deporte y seguía una disciplina donde estaban 3 veces a la semana, si es que no me equivoco, 2 veces a la semana. ¿Cuánto? Hasta 5 veces a la semana. Hermano, yo lo acompañé. Bueno, para los que no saben, antes de casarme, ¿cierto? Yo en la casa, bueno, habría que hacer hartos méritos para después ir a ver a la polola, ¿cierto? Y entre esas, ¿cierto? Bueno, mi papá ahí se aprovechaba también de mí y me mandaba, hermano, a lo que saliera estaba yo ahí para los mandados. Y Matías tenía la edad de... ¿Qué edad tenía Matías? 12 años y tenía que yo acompañarlo, hermano. Y yo, ¿sabe cuántas horas entrenaba Matías? No era una hora, hermano, eran 3 horas de entrenamiento. Y yo ahí esperándolo sentado en una silla, hermano. Y ahí, claro, después uno se da cuenta, oye, son niños chiquititos que lo están entrenando hasta 5 veces a la semana, 3 horas diarias. Eso es una disciplina, ¿o no? Y es increíble, hermano, es que, bueno, yo me voy dando cuenta, en resumen, soy una persona súper indisciplinada. Hace 2-3 años atrás empecé a subir de peso, y nadie me paró, hermano. Y llegué a pesar 82 kilos. Todavía estoy redondito. Pero, por ejemplo, hasta el alimento es una disciplina, ¿o no? ¿Cierto? La disciplina, hermano, es muy importante en la vida, y sobre todo en la vida del cristiano. ¿Por qué quiero dar una pequeña introducción en este tema? Porque vamos a hablar de la oración. Pero es importante que entendamos la oración como un hábito y una disciplina, porque si no,
no va a funcionar. ¿Sabe usted que este japonés colombiano es muy simpático, hermano? Después, si quiere, les mando el nombre al grupo, ustedes lo pueden ver. De ahí tomé varios ejemplos que él daba, porque él siempre creció con varios, ¿cómo decirlo? Bajo varios dichos que él le decía, porque él en Colombia nació, ¿cierto? Pero los rasgos de los orientales son bien marcados, po. Y él, resulta que él, como era japonés, siempre lo tildaron de como que era superior al resto, que era más inteligente que el resto, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de los japoneses, ¿qué pensamos? Son inteligentes, ¿cierto? Son más inteligentes que nosotros. Uno dice, no, son una raza más desarrollada, ¿cierto? Dicen que hay dichos, ¿cierto? Que los japoneses, los niñitos cuando están en la cuna, le pasan un par de cables, ¿cierto? Y ya fabrican una radio, ¿cierto? De eso, así hablan de los japoneses. Entonces él creció con toda esta... Y lo más chistoso es que él decía, chuta, me va mal en el colegio en Colombia, ¿cómo será si me voy a Japón? Y a esta persona lo mandan a Japón. Creo que a la edad de 6 años, 5 años se fue a Japón, porque él maneja los dos idiomas incluso. El japonés muy bien y también el español. Y lo envían a Japón y él llega al colegio de Japón, ¿cierto? Y se da cuenta que sus amigos son igual que él, que obviamente hablaban japonés, él no sabía hablar, pero saltaban, corrían los niños, los compañeros de clase, era un desorden, ¿cierto? Todo en la suya, pero de repente entraba el profesor a la sala y ahí todos en su puesto. Había un silencio, hermano. No hablaba nadie. El profesor no tenía la necesidad de alzar la voz, ni de usar el micrófono, como lo hacemos muchas veces acá. Y solamente conversaba y todos los niños ponían atención. Terminaba la clase, los niños nuevamente jugaban, se desordenaban. Llegaba otro profesor y ahí estaba. Entendió que la idiosincrasia, ¿cierto? La cultura japonesa, más que ser inteligente, eran disciplinados, ¿cierto? ¿Y sabe por qué? Porque los japoneses, imagínense, vamos a tomar un ejemplo bueno de ello. Los japoneses creen, es una teoría, es un estilo de vida que ellos tienen, y creen que la disciplina, tarde o temprano, va a superar la inteligencia. Para ellos es más importante ser disciplinados que inteligentes. Entonces, y así tantos ejemplos. Él contaba y decía, un japonés jamás va a llegar a una cita tarde. Jamás. Jamás él va a llegar atrasado. Si usted le dice, a las 7 nos juntamos, a las 7 nos juntamos a las 8, a las 8, a las 9 nos juntamos, a las 9 va a estar ahí el japonés, ¿cierto? Y si él, y mire la cultura de ellos, si él piensa que va a llegar atrasado, le avisa 2 días antes a usted. ¿Sabes qué? Pasado mañana voy a llegar 15 minutos más tarde. Pero él no llega tarde. ¿Por qué? Porque son así, muy, muy disciplinados. Y por eso lo ha convertido en una gran potencia, ¿cierto? A nivel mundial. Ellos no han sido, y ahora hablemos un poquito de la inteligencia. Si hubiesen sido a lo mejor más inteligentes que el resto, ellos hubiesen inventado los automóviles, la motocicleta, pero no es así. Ellos no inventaron los automóviles ni la bicicleta. Ellos solamente mejoraron lo que alguien inventó bajo una disciplina. Y hoy día ellos son los grandes dueños, ¿cierto? De Toyota, de Subaru, de Suzuki, de Mitsubishi, de grandes marcas, ¿cierto? Están posicionados a nivel mundial, pero porque han llevado una disciplina. Amén. Ahora, a ver, hablemos un poquito de nosotros los latinos. Esto hablemos de los latinos, porque aquí hay varios países representados. ¿De dónde son ustedes, hermano Giovanni? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Ya. De Venezuela, mire. Estamos internacionales hoy día. Nuestro hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Se me olvidó. Alfonso, ¿usted de acá? Es chileno. Hablemos entonces, vamos a hablar de los latinos, ¿ya? O los latinoamericanos. Nosotros, aunque usted no lo crea, somos inteligentes, ¿no? Sí, somos inteligentes. ¿Sabe por qué? Porque la inteligencia también se mide en la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse de un lugar a otro.
Y nosotros sí tenemos esa capacidad de adaptarnos, ¿o no? Por ejemplo, cuando yo me casé, bueno, estábamos en la casa acá, algunos la ubican. ¿Se acuerda, Pablito, del negocio arriba? Ahí vivíamos. Después me casé y nos fuimos a vivir en un departamento chiquitito, hermano. Y cuando uno ve el departamento chiquitito sin muebles, yo con la Bárbara así, está bonito aquí. Pero yo miraba, hermano, yo entre mí decía, aquí me voy a volver loco, decía. Esto es muy chico, decía yo. Pensaba yo sin hacer ningún comentario. Yo no me voy a acostumbrar. ¿Sabe qué? Pasaron al mes. Yo ya no era lo mismo ir a estar en la casa de mis papás. Lo único que quería era estar en mi hogar, en mi departamento. Porque el ser humano se adapta y se acostumbra. Y nosotros, por ejemplo, los latinos somos así. Somos inteligentes, nos adaptamos, somos simpáticos. Somos simpáticos, ¿no? ¿Cierto? Somos más cálidos, ¿cierto? A lo mejor no somos más estructurados, somos más relajados, somos más de piel, ¿cierto? Por ejemplo, los japoneses, ustedes cuando ellos quieren tomar una decisión, pueden estar 40 minutos ahí pensando. En cambio nosotros no, nosotros nos arriesgamos un poquito más, ¿cierto? Ve que tenemos nuestras diferencias, pero ojo, somos inteligentes y somos inteligentes, ¿cierto? Y tenemos somos más arriesgados. Por ejemplo, usted le dice a un chileno, imagínese un chileno, hermano. Usted le dice a un chileno, oye, sube el cerro. El chileno le dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que subir? Pero si ahora les decimos al chileno, ¿te apuesto que no subí el cerro? El chileno, ¡ay! Lo sube al tiro, ¿cierto? Somos arriesgados, ¿no? ¿Cierto? Nos gusta eso. Pero no somos disciplinados, hermano. No tenemos disciplina. Somos impuntuales, ¿cierto? No tenemos la disciplina que tienen en otros lugares. Amén. Y aunque usted no lo crea, en la vida del creyente, para poder tener éxito también en la vida espiritual, es necesario que tengamos disciplina. Amén. Y es necesario que nosotros podamos formar ciertos hábitos espirituales para poder tener éxito en la vida espiritual. Sabes que las grandes iglesias hoy en día se conocen más que por su predicación, más que por su mensaje, es porque son iglesias de oración. Porque han formado la disciplina de oración como un hábito dentro de su iglesia. Amén. Y eso a lo mejor es una de las cosas que yo rescato acá del pastor, que es mi padre, que él siempre está inculcando a que oremos, ¿cierto? Son pastores de oración. Y para una iglesia es muy importante tener este hábito. Amén. Vamos al texto. Segunda de Crónicas 7:14. Yo las tengo anotaditas aquí, hermano. Me es más fácil. Y de repente prefiero, yo sé que igual lo pueden acá proyectar, pero también voy cambiando algunas versiones para que lo podamos ir entendiendo. Amén. Entonces, si quieren me escuchan, después les puedo enviar las citas también y las van revisando con más tiempo. ¿Les parece? Segunda de Crónicas 7:14, mire, dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, amén, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Otra versión dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Hermano, mire, Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice: estad siempre gozosos. Otra versión dice: estad siempre alegres. Y el 17 aquí dice: orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, todo el tiempo, a lo mejor no tal vez unos minutos, pero todo el tiempo tenemos la posibilidad de hablar con Dios, de orar. Y la oración, anotando algunas cosas, la oración es hablar con Dios, ¿cierto? ¿Lo sabemos? Es bendecir, ¿cierto? Es dar gracias, es alabar, es profetizar, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Cuando Dios dice:
y hollarás, ¿cierto? Y pisarás sobre serpientes y dragones y nada te pasará. Y ahí es cuando yo tomo la palabra del Señor, ¿cierto? Y la empiezo a profetizar, ¿cierto? Cuando de repente vienen pensamientos, ¿cierto? Del enemigo, o cuando de repente sentimos que estamos siendo atormentados o influenciados por algunas fuerzas del enemigo, ¿cierto? Podemos declarar y profetizar la palabra de Dios por intermedio de la oración. ¿Amén? Declarar lo que somos en Cristo, hermano. En la oración nosotros a veces no... A ver, ¿qué oro? No sabemos qué orar, hermano. Usted podrá orar, soy justo, soy perdonado, soy lavado, soy limpio a través de la sangre de Cristo, soy hijo de Dios, ¿cierto? Real sacerdocio, soy coheredero, ¿cierto? Y podemos declarar todo lo que somos en Cristo a través de la oración. Podemos declarar la voluntad de Dios también sobre nuestras vidas. Declaramos tu perfecta voluntad de Dios. ¿Y por qué tengo este pensamiento? Este no es un pensamiento que me trae paz, ¿cierto? Esto no es de Dios. Y declaramos la voluntad de Dios sobre nuestra vida y sobre lo que estamos pensando. ¿Amén? Pero otra cosa importante, hermano, de la oración es oír también. Es oír la voz de Dios. A veces oramos. ¿Usted ha conversado con alguien que no se calla nunca? ¿Cierto? O de repente estamos hablando a lo mejor y estamos en la mitad de la historia. Que no sabía. Y nos interrumpen y uno queda así como... Y queda, ¿cierto? Ahí como... Chuta, no saben escuchar. ¿Se han dado cuenta? Hay gente que no sabe escuchar. Que habla. Muchas veces nos pasa lo mismo en la oración. Oramos, hablamos y no escuchamos. No somos capaces de meditar, quedarnos en silencio a escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Amén? Ahora, para yo poder hacer la voluntad de Dios, necesito escuchar lo que Dios me tenga que decir. A través de una voz audible, ¿cierto? Sabemos que nos puede hablar de muchas formas. A través de su palabra. A través de un sueño, tal vez. ¿Cierto? Nos puede dar alguna señal, ¿cierto? Es importante orar. Orar también es interceder, hermano. Y aquí es otro punto importante. Interceder por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, ¿cierto? Hoy en día nos toca interceder mucho por nuestros padres, porque lamentablemente ellos ya no llevan cierta ventaja en la edad, ¿cierto? Ya no es el mismo cuerpo, ¿cierto? Que cuando eran lolos. Y hoy en día con todas estas enfermedades también están mucho más expuestos, ¿cierto? Tenemos que orar por nuestros padres, por nuestros abuelos, ¿cierto? Que Dios los cuida, que los proteja, que su sangre, la sangre de Cristo nos cuida, nos protege. Tenemos que orar, tenemos que interceder por nuestras familias, por nuestra iglesia, hermano. Interceder por nuestra iglesia. ¿Amén? Hoy en día, hermano, tenemos votaciones, ¿lo saben? ¿Cierto? Hoy en día se elige a nuestro futuro presidente o presidenta. Tenemos que orar por nuestro país, hermano. ¿Cierto? Tenemos que orar por quién nos va a gobernar, hermano. ¿Amén? No sabemos si esto puede mejorar o puede empeorar, pero tenemos que declarar el reino de Dios para nuestra vida y para nuestro país. Amén. Orar también es renovar nuestra mente, ¿cierto? Todos los días somos bombardeados, ¿cierto? Por pensamientos del enemigo. Todos los días y a cada rato. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que tomar esos pensamientos del enemigo y clavarlos en la cruz del Calvario. Amén. Y llevarlos a la cruz. ¿Y eso lo hago de qué forma? A través de la oración. ¿Sabe que la oración también es resistir al diablo y renunciar a todo tipo de influencia del enemigo? ¿O no? A través de la oración. Ahora, es importante que entendamos esto. Dios es tan soberano, ¿cierto? Que Él puede hacer lo que Él quiera, hermano. Independiente de que nosotros oremos o no oremos. Independiente de que si nosotros le pedimos a Dios, ¿cierto? Dios igual nos puede bendecir. Independiente de que nosotros a lo mejor le pidamos a Dios, Dios mío, quiero tener unos hijos hermosos. Dios igual nos da unos hijos hermosos. ¿Cierto? A lo mejor nunca oramos, a lo mejor nunca le pedimos, Dios mío, quiero que, no sé, quiero que mis hijos sean inteligentes. Y Dios nos regala unos hijos inteligentes, ¿cierto? O Dios mío, quizás tantas cosas, quiero tener un buen trabajo y Dios nos regala, ¿cierto? Y Dios lo hace porque es soberano, ¿cierto? Él lo hace porque Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Pero aquí viene una particularidad de Dios que
me impresiona mucho. Dios es tan respetuoso que Él respeta nuestra libre decisión, o el libre albedrío que llama, ¿cierto? Entonces Dios en su soberanía está a esta altura y nosotros estamos aquí abajito. ¿Qué es lo que nos une entre estos dos espacios, entre la soberanía de Dios y nosotros que estamos aquí abajito? Es la oración. Eso es lo que nos une. Amén. ¿Y sabe por qué? Mire, en Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Se entiende? Aquí Dios diciendo, y busqué a una persona, en otras palabras, cuando dice que se pusiese en la brecha, o sea, una persona que intercediera, que orara por el pueblo, ¿cierto? Pero no lo encontré, ¿cierto? Porque dice, a favor de la tierra para que no la destruyese. O sea, la voluntad de Dios nunca ha sido destruir la tierra, ¿cierto? Pero muchas veces no encuentra a los intercesores que oremos por la tierra. Yo le aseguro que la voluntad de Dios no es que a lo mejor que nuestro país se empobrezca, ¿cierto? Que en nuestro país a lo mejor vengan calamidades o que a lo mejor vengan enfermedades. Posiblemente no es la voluntad de Dios, pero a lo mejor la iglesia de Dios no está orando. Amén. Porque Dios nos deja ahí solitos, también nos deja hacer. O si no, se perdería el sentido, ¿cierto? ¿Se imagina Dios ahí desde arriba controlando todo sin que nosotros fuéramos a lo mejor unas marionetas? Se perdería el sentido. Él nos deja a nosotros interceder. Somos nosotros los que nos estamos usando esta arma poderosa. Amén, que es la oración. Otra versión dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y que saque la cara por él. Pero dice, para que yo no la destruya, y yo no lo he hallado. Amén. Ahora, yo le aseguro que los propósitos de Dios, como comentaba delante, es bendecir a su iglesia, bendecir a sus hijos, es sanarlos, es prosperarlos. Hermanos, muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero hemos estado siendo atormentados, o de repente con este tema de las enfermedades nos angustiamos también, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted que somatiza de repente? ¿Cuánto hemos somatizado el COVID? ¿Cuánto hemos creído? Me está dando el COVID, me están doliendo los huesos, estoy como que me voy a resfriar, ¿cierto? Parece que ahí, porque no lo hagamos, ¿cierto? Pero en alguna otra oportunidad, ¿cierto? No nos podemos hacer los lesos, como dicen los chilenos. En una otra oportunidad nos ha tocado compartir con alguien y resulta que justo esa persona tenía COVID. Ahí empezamos. Dios mío, me estoy sintiendo mal, ¿cierto? Y empezamos ahí como dice mi hermano. ¿Cierto? Pero la voluntad de Dios siempre ha sido sanarnos. Hay gente que por años arrastra enfermedades de distintos tipos de enfermedades, y la voluntad de Dios siempre ha sido sanarnos. ¿Sabes lo que pasa? Es que no hemos sido, y vuelvo al principio, no hemos sido disciplinados en la oración. Oramos un día, al otro día no. Un día oramos a las 5 y el otro día se nos olvidó orar a las 5. Empezamos a orar a las 9 y después a las 11 y después a las 11:30 no, que ya me dio sueño, me acuesto, ¿cierto? Y vamos perdiendo la disciplina de orar. Amén. Ahora también yo puedo interceder por mí y puedo decirle a Dios que me sane, que me limpie, que me libere, que quite todo lo malo de mí, ¿cierto? Puedo orar, interceder por mí, como puedo interceder por otro, puedo orar por mí y decirle a Dios, quita este carácter de mí, quita la soberbia de mí, ¿cierto? Quita la altivez que hay en mí. Señor, soy terco, quita esta terquedad de mí. Amén. Es importante la oración. Hermano, mire, sigamos entendiendo un poco la soberanía de parte de Dios y por qué Él quiere que nosotros oremos, intercedamos, mejor dicho. En Mateo 9, 35, 38, ¿cierto? Jesús predicando y empieza a mirar, ¿cierto?, la multitud. ¿Y qué se da cuenta Jesús?
mientras sanaba a los enfermos y les quitaba la dolencia, dice que vio las multitudes y él tuvo compasión, ¿cierto? Pero ¿por qué tuvo compasión? Porque se dio cuenta que la gente estaba desamparada y estaba confundida, ¿cierto? Y lo dice la Biblia, estaban como ovejas sin pastor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús a lo mejor, o Dios mismo en su soberanía, hace así, mire, y nos sana a todos, ¿o no? Ya, pero ¿qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? Le dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren, dice, así que oren al Señor. O sea, en el fondo Jesús le está diciendo, pídanme a mí, ¿o no? Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídale que envíe más obreros a sus campos. Y esa palabra, ¿sabe dónde se ve reflejada el día de hoy? En usted, en mí, en su hermano que está al lado. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor por nuestros pastores, mi abuelo a lo mejor oraron por ellos. Decía, Señor, haz de mi hijo un pastor, haz de mi hijo un evangelista, haz de mi hijo un instrumento, un profeta, que sea un instrumento en tus manos. Amén. Y aunque usted no lo crea, se cumple esa palabra en lo que nosotros oramos y pedimos al Señor. ¿Cierto? Porque hay mucho trabajo en la viña del Señor, hay mucha cosecha, ¿cierto? Pero faltan obreros. Por eso que desde ahora, hermano, en adelante, cambiemos nuestra mentalidad. Hay mucho por qué orar. Oremos desde ya por nuestros hijos. Oremos por nuestros nietos, por los niños de la iglesia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Y declaremos que el día de mañana ellos van a ser, ¿cierto?, obreros que estén, ¿cierto?, ahí trabajando en la viña del Señor. Amén. Sigamos. Mire, en Santiago 4:2, terminando el versículo, dice: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Amén. Amén. Es que a mí me gustaría un presidente que me dé educación gratis, ¿cierto? Un presidente que me dé salud, ¿cierto? Yo quiero un presidente que me pueda dar una vivienda donde podamos vivir y no sean tan caros los arriendos, ¿cierto? Ni tan caro comprarse una casa. Pero si no le pedimos a Dios, hermano, amén, si no nos unimos en oración, hermano, eso tal vez es muy difícil que se dé. Amén. La palabra de Dios lo dice. Y no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y nos levantamos todos los días. Oh, hoy día amanecí más angustiada que ayer. Hoy día amanecí más angustiado que ayer. Siento una angustia aquí, el pecho se me aprieta. Le han orado a Dios, quítame esta angustia. Reprendo esta angustia. Reprendo estos pensamientos del enemigo. ¿La han pedido alguna vez a Dios? Bueno, es muy probable que no, hermano, porque aquí la palabra lo dice. No tenemos lo que deseamos porque no le hemos pedido a Él. Amén. En Mateo 7:7 dice: pidan, busquen, llamen, ¿cierto? Y dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Amén. El poder de la oración, hermano, es una herramienta, hermano, que si no la estamos usando el día de hoy, tenemos que comenzar con este nuevo hábito. Amén. Dice, volvemos a Segunda de Crónica, dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. ¿Sabe que la oración también sirve para que nosotros podamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado sobre el mundo? ¿Usted cree que Dios nos dio autoridad? Amén. ¿Y dónde sale eso, hermano? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Sabe dónde sale eso? Al principio. A Adán y Eva Dios le dio la autoridad sobre este mundo. Mire,
Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esto es Génesis 1, 26 y 28. Que tenga dominio sobre los peces del mar. Dominio es autoridad, ¿cierto? Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los reptiles que se arrastran, por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Desde el principio Dios nos dio la autoridad sobre este mundo. Amén. ¿Qué pasó? Resulta que después Jesús, estando en el desierto, se aparece, ¿cierto? Satanás tentándolo. Y le dice, sobre este reino, sobre todo su esplendor, ¿cierto? Le dijo, te daré la autoridad. Mire, el diablo dándole la autoridad a Jesús, y se supone que la autoridad se nos había dado a nosotros desde el principio. Pero aquí el diablo diciéndole a Jesús, te daré la autoridad porque a mí se me ha sido entregada y yo puedo dársela a quien quiera. Hablando Satanás, ¿cierto? A Jesús. Del momento que Adán y Eva pecan, ¿cierto? Cedimos la autoridad que Dios nos había dado a Satanás, el diablo. ¿Amén? ¿Cuándo? A través del pecado, ¿cierto? Pero ¿cuándo volvemos a recuperar la autoridad sobre este mundo? Cuando Jesús muere en la cruz, ¿cierto? Jesús muere en la cruz, ¿cierto? Y baja al infierno. ¿Y qué es lo que le quita? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace después con eso? ¿A quién se lo entrega? ¿Por qué a la iglesia? Porque a Pedro le dice, ¿cierto? A ver, veamos si está ese versículo. Acá está. Mateo 16, 19. Y le dice, te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, la autoridad que se había perdido, ¿cierto? A través de la cruz, ¿cierto? Jesús se la da a la iglesia. Porque que usted no lo crea, Pedro, ¿cierto? Representa la iglesia. ¿Cómo se forma la iglesia? Entonces la autoridad se recupera a través de la iglesia. Por eso es que es importante estar en una iglesia donde se ore. Amén. Porque a través de la oración ejercemos la autoridad sobre este mundo. Amén. Y todo lo que atemos, hermanos, nosotros tenemos el poder, imagínense, hoy en día nos toca votar, ¿cierto? Tenemos el poder para atar todo lo que sea corruptible, toda corrupción, colusión, ¿cierto? Todas leyes que se levantan, ¿cierto? A favor a lo mejor del aborto, ¿cierto? A lo que se levantan a través de la igualdad de género, por ejemplo. Podemos atarlo. La palabra del Señor dice, te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. En el nombre de Jesús declaramos, y podemos declarar que mi país, ¿cierto? No aprobará, a lo mejor no va a seguir avanzando en las leyes del aborto, ¿cierto? Porque lamentablemente hoy día existe una aprobación bajo 3 causales, ¿cierto? Pero podemos a lo mejor detenerlo ahí. A lo mejor la iglesia nos ha dado cuenta que tiene la autoridad, ¿cierto? Que ha tomado la autoridad, que el enemigo perdió la autoridad que había sido dado por Adán y Eva en un comienzo. Y la tenemos nuevamente nosotros como iglesia. Y podríamos estar orando por quienes nos van a gobernar. Amén. Y cuando habla de desatar, ¿cierto? Nosotros también tenemos la autoridad a través de la oración de desatar sanidad, hogares restaurados, ¿cierto? Familias sanas, familias prosperadas, bendecidas, ¿o no? Amén. Mire, y acá hay algo importante. Primera de Pedro 3:10 dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua, ¿cierto?, de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Amén. ¿Y sabe por qué este versículo lo menciono? Porque a veces, y muchas veces, ni siquiera oramos, y más encima, no oramos y andamos hablando el mal.
Amén. O sea, queremos tener una vida llena de paz, de felicidad, ¿cierto? Queremos sentirnos plenos en la vida, pero resulta que no somos capaces de refrenar nuestra lengua. O sea, peor aún, no oramos, no buscamos de Dios, y aún así ni siquiera nos quedamos callados. O sea, si no vamos a orar, si no vamos a ser gente de oración, mejor, por último, quedémonos calladitos. ¿O no? Todo lo contrario. Muchas veces soltamos palabras que maldicen a nuestros hijos. ¿O no? Soltamos palabras que a lo mejor, en vez de bendecir a nuestros enemigos, los maldecimos. Amén. Que Dios nos ayude. Salmo 19:14 dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? Desde este lunes, mañana, comenzamos en un plan de oración. Esta oración va a durar media hora, ¿cierto? De lunes a viernes. Les vamos a dar chipe libre sábado y domingo. Ya, pero lunes y viernes, de lunes a viernes, de las 10 en adelante, vamos a entrar en oración. Si usted no se disciplina, hermano, usted no va a ser capaz de cumplir con la oración, y le aseguro que va a faltar el miércoles, jueves, si es que no se disciplina. Entonces vamos a declarar disciplina también para nosotros. Vamos a poner una alarma, ¿ya? Para estar ahí atentos. Tenemos que sí o sí disciplinarnos. Como yo les dije, yo soy una persona súper indisciplinada. Me cuesta mucho la disciplina, me cuesta, hermano. Pero también esta palabra viene primero directamente para mí. Amén. Y también yo sé que generalmente nosotros como cultura, ¿cierto? También nos cuesta la disciplina. Amén. Pero vamos a tener que entrar en la disciplina de la oración. No todos tenemos hábitos, ¿cierto? Pero por ejemplo, mencionando lo que hablábamos delante, hay unas hermanas golfistas, ¿cierto? Muy famosas, están en el ranking como del top 10 a nivel mundial. Y resulta que, la historia, Wikipedia y todo eso, cuenta que alcanzan este nivel de éxito debido a su padre. Porque su papá se leyó otra historia de otra hermana que eran tenistas. ¿Usted ha escuchado hablar de la famosa tenista William? Una morenita, ¿cierto? Que ha ganado todos los torneos, olimpiadas, ¿cierto? ¿El nombre cuál es? Serena. Serena y Belis. Serena y Venus. Son dos hermanas, ¿cierto? Serena y Venus Williams. Cuenta la historia que su padre siempre las disciplinó en el deporte. Y era él el que las inculcaba, que no faltaran, a que fueran. Porque los niños se desmotivan, hermano. Todos nosotros nos desmotivamos, ¿cierto? Y queremos romper con las disciplinas, pero ahí estaba el padre y lo disciplinaba. Esta historia la leyó el padre de estas nuevas dos hermanas, grandes deportistas que son golfistas el día de hoy y que están dentro del top 10. Pero este padre se motivó bajo otra historia similar. Y ahí vemos cómo la disciplina genera grandes éxitos en la vida, ¿cierto? Incluso en nuestra vida secular. Amén. Hermano, la vida de los grandes músicos. Pregúntese usted, ¿quiénes en su mayoría son grandes pianistas? Pasan horas y horas estudiando, ¿cierto? Todos los días. Orientales, hermano. Hay niños japoneses, ¿cierto? De esta edad que ya tocan, ¿cierto? Que tocan a un nivel a lo mejor de años y años de estudios, porque han tenido una disciplina. Amén. Y los hábitos, hermano, los hábitos se logran a través de la disciplina. Ahora, Jesús también lo hizo a través de la oración. Aunque ustedes no lo crean, Él marcó un patrón. Dice en Marcos 1:35, muy de madrugada, ¿cierto? Dice, muy de madrugada, cuando todavía todo estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Entonces ahí marca espacio y tiempo, ¿cierto? Marcó un horario y un lugar específico, ¿cierto?
¿Dónde se puso a orar? Yo les recomiendo, hermano, ahora que vamos a entrar en este plan de oración, que usted ya vaya pensando, ¿cierto? Ya el horario lo tenemos, porque queremos hacer de esto que sea una oración en conjunto, ¿cierto? Por eso es que coordinamos a las 10 de la noche. A algunos a lo mejor les puede acomodar, a otros a lo mejor no tanto, ¿cierto? Que Dios nos ayude a lo mejor a la gente que les complica un poco. Pero si ya tenemos el tiempo, el horario, ahora ¿qué nos toca establecer? Un lugar. Vamos pensando y digamos, bueno, a ver, ¿qué lugar de la casa es el que yo voy a apartar para que sea el lugar de oración? ¿Amén? Y así vamos a ir formando un hábito, aunque usted no lo crea. Marquemos cierta estructura, disciplinémonos un poquito, ¿cierto? Yo me acuerdo que, bueno, hace unos meses atrás, que intentando hacer deporte, ¿cierto? Yo dije, ya, a tal hora lo voy a hacer, en este lugar lo voy a hacer, voy a poner la música, esta música voy a colocar, de esta forma lo voy a lograr. Y ahí empezaba, todos los días, ¿cierto? Pero de otra forma, hermano, no funciona. Y la oración es algo similar. Y Jesús lo hizo. Claro, Él se levantaba temprano, ¿cierto? Cuando había silencio. ¿Le ha tocado en la madrugada levantarse, hermano? ¿Cierto? Hay un silencio, no se escucha nada, hermano. Ahí Jesús iba a orar en un lugar solitario. Él tenía una hora y un lugar de oración. Y nosotros tenemos que hacerlo también, hermano. ¿Sabe cuándo generalmente, y esto vamos terminando con la palabra del día de hoy, ¿sabe cuándo generalmente perdemos los hábitos? Podemos llevar meses con hábitos, pero ¿cuándo se pierden? ¿A alguien se le ocurre cuándo? ¿En qué época del año? ¿Qué dicen? ¿En invierno puede ser? ¿Qué dijeron acá? En las vacaciones, Jairo. Bien. Bien, en las vacaciones. En las vacaciones son, ¿cuánto? 2 semanas, 3 semanas que generalmente nos olvidamos de cuidar todos nuestros buenos hábitos, ¿cierto? Y nos relajamos, comemos, ¿cierto? Lo que queremos, ¿cierto? No nos importa si siempre uno llega a 2, 3 kilos de más, ¿o no? ¿Cierto? Y en las vacaciones, ahora consulta, ¿en las vacaciones yo debería dejar de orar? ¿Debería romper ese hábito de la oración, por ejemplo? No, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando fuimos este año a veranear? ¿Cierto? Y yo me acuerdo que, bueno, mi hermano llevó una bicicleta, porque allá hay hartos cerros, bonitos, todo. Y llevó una bici y yo le digo, yo voy a salir todos los días a andar en bicicleta. Si yo sé que voy a levantar temprano, yo decía. Todos los días me voy a levantar temprano y voy a salir a andar en bicicleta. Voy a llegar de aquí hasta la otra esquina, la otra punta del cerro. Pregúnteme cuántos días fue a andar en bicicleta, hermano, ya. Ni un día. Ni uno, 0. En cambio mi hermano sí se levantó, ¿eh? Yo le dije que era más disciplinado. Y yo pasaba en el auto, yo venía en el auto, y Cristian venía pedaleando. Y lo veía pedaleando, hermano. ¿Ven? La disciplina es así. Incluso en vacaciones, hermano, yo les recomiendo no romper los hábitos, pero menos el hábito de la oración. Amén. Porque nos hace falta orar al Señor. Amén. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Una oración muy importante, hermano. Porque vamos a entrar, ¿cierto? En un plan, ¿cierto? De intercesión, de oración. Ya sabemos ya que hay muchos motivos. La oración nos ayuda en muchas áreas de nuestras vidas, ¿cierto? Nos ayuda a declarar, a profetizar, a interceder por nuestros hermanos, ¿cierto? Nos ayuda a interceder por nuestra vida, ¿cierto? Nos ayuda también a orar para declarar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y vamos a hacer una oración especial en esta hora también por quienes nos van a gobernar. ¿Les parece? Porque esto se está decidiendo ahora y es muy importante que el Señor, ¿cierto?, pueda ejercer su perfecta voluntad sobre nuestro país, sobre los países vecinos, ¿cierto?, que también hoy en día tal vez sufren de muchas consecuencias, ¿cierto?, como el país de Venezuela, que tenemos que estar ahí, tenerlo siempre en oración, ¿cierto? Hoy en día también tenemos a un país cubano,
¿cierto? Que también está sufriendo. Hace poco Colombia también, ¿cierto? Argentina, Brasil. Hermanos, muchos países que han estado sufriendo antes de la pandemia. Nos tocó vivir un estallido social, ¿cierto? Así que hay mucho por qué orar. Vamos a interceder, hermanos. Amén. Así que cerramos nuestros ojitos y empezamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, vamos delante de ti, Señor, creyendo, Dios mío, que tú nos has dado la autoridad, Señor, para interceder en esta hora. Padre Santo, como iglesia, Señor, queremos unirnos en oración. Y me gustaría que usted le empezara a orar en su lugar y a levantar un clamor que se pueda escuchar. Amén. Y empezamos, Señor, en esta hora a declarar, Señor, sobre nuestras vidas primeramente. Dios mío, empezamos a declarar sobre nuestros pensamientos, Señor, que todo pensamiento del enemigo que a lo mejor nos ha atormentado pueda ser atado. Tu palabra dice que todo pensamiento del enemigo es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento del enemigo, Señor, es llevado, Señor, en cautiverio a tu perfecta voluntad, Señor. Eso dice tu palabra. Y desde ahora, Señor, comenzamos a interceder por nuestras vidas, Señor. Comenzamos a interceder por nuestras familias. Comenzamos a interceder por nuestros hijos, Señor. Es un momento de intercesión. Este es el momento en que tú, Señor, has permitido para que podamos interceder, Señor, por nuestras familias, Dios mío, por nuestros hogares, por nuestra economía, Dios mío. Tal vez por nuestros hermanos, Señor, por países vecinos, Dios mío, que están sufriendo en el día de hoy. Comenzamos a interceder, Señor. También queremos orar, Señor, por esta iglesia, por los proyectos que tiene esta iglesia, Señor, por este, Señor, este tiempo que vamos a tener, Señor, que vamos a comenzar el día de mañana, un tiempo de oración, Señor, que los hermanos se puedan sumar a este tiempo, porque sabemos que a través de la oración tú nos bendices, sabemos que a través de la oración tú nos escuchas, tú nos perdonas, Señor, tú nos puedes, Señor, responder a través, Señor, de la oración todas nuestras necesidades. Dios mío, yo te pido en esta hora, Dios mío, que pueda formarse un hábito de la oración en nuestras vidas, que podamos, Señor, ser disciplinados en la oración, que propongamos, Señor, orar a una cierta hora, Dios mío, todos los días, Señor, que propongamos, Señor, un lugar apartado para orar delante de ti. Así, Señor, como a lo mejor hemos comenzado otros hábitos en la vida, que el día de hoy, Señor, podamos comenzar la oración, Señor, como hijo de Dios, porque sabemos, Señor, que es un arma poderosa, Señor, para la iglesia, para nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy, Señor, así como tú nos diste la autoridad cuando moriste en la cruz, tomamos esa autoridad como iglesia e intercedemos, Dios mío. Hay mucha necesidad, Señor, tanto espiritual, hay necesidad, Señor, del alma, Dios mío, hay necesidad del cuerpo, Dios mío, gente enferma. Oramos delante de ti, Señor, e intercedemos. También oramos especialmente, Dios mío, por quienes nos van a gobernar el día de mañana. Señor, te pido una oración especial, Señor, para que tú puedas hacer tu perfecta voluntad, Señor. Señor, que tú nos puedas, Señor, el día de mañana, Señor, dar a lo mejor lo que tanto necesitamos, Señor. Sabemos que muchas veces, Señor, no nos gustan las injusticias, pero declaramos, Dios mío, que tu soberanía, Señor, que tu poder, Señor, se va, Señor, a plantar en nuestra nación. Te pido, Dios mío, que puedas usar, Señor, oramos por los reyes de este tiempo, por los presidentes de este tiempo, que tú los puedas usar, Señor, para que tu palabra siga siendo predicada, Señor. Hoy en día, Señor, tenemos libertad de culto, Dios mío, y podemos estar aquí congregados. El día de mañana, Dios mío, es incierto, pero oramos, Señor, para seguir en esta posición de batalla, de autoridad que tú nos has dado, Dios mío. Por eso es que tu iglesia en esta hora se levanta, Señor, para orar unidos juntos, Señor, en un solo clamor, Dios mío. Y oramos, Señor, pidiéndote que tu autoridad, Señor, sea, Señor, impartida a través de esta iglesia. Tenemos vecinos, tenemos amigos con mucha necesidad. Señor, miramos a nuestros alrededores, Señor, y la gente aquí está sufriendo, está siendo
dolida, Dios mío, como dice tu palabra, como ovejas sin pastor. Padre Santo, pero desde ahora, Señor, nos ponemos en la brecha. Nos ponemos en la brecha de la intercesión. Así como tú un día, Señor, buscabas y no encontraste a nadie. Que no sea esta la ocasión. Que puedas encontrar a Iglesia Restauración orando. Que puedas encontrar a la Iglesia Restauración intercediendo, Dios mío, por las necesidades, Señor, quizás son innumerables, Dios mío, las necesidades que tenemos. Pero que podamos entender la importancia de la oración. Yo declaro, Señor, aprovechando, Señor, que estamos orando, quisiera declarar, Dios mío, bendición sobre todos los hermanos que están aquí. Yo quisiera declarar, Dios mío, sanidad para la vida de mis hermanos que están acá. Si hay algún hermano enfermo, yo declaro sanidad, Señor, sobre aquella enfermedad. Desconozco tal vez cuál es, pero lo declaro en el nombre de Jesús. También a mis hermanos que están ahí conectados, yo declaro sanidad para su vida. Desde aquí, Señor, declaramos como iglesia sanidad, Señor, para cada hogar que nos está escuchando en esta hora. Padre Santo, y profetizamos sobre nuestra vida, Señor, tiempos de bendición, tiempo en que vamos a vivir tranquilos, en paz. Qué importante, Dios mío, es poder experimentar tu paz. Señor, que podamos sentirnos plenos a pesar de las circunstancias, que podamos sentirnos tranquilos y confiados en ti. Señor, te pido que selles este mensaje, esta palabra, y que podamos salir de acá con una decisión, de entrar en un plan de oración. Que nada nos mueva de ahí, Señor, que ni la motivación sea más importante, sino que entendamos que es una disciplina y una decisión. Padre Santo, te pido que bendigas y selles esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?